Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Tauro. Mi querido Tauro, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estuvieras cerca de un barranco y ese barranco, Tauro, empieza como a desmoronarse. Es como que me dan a entender que muchos de ustedes, posiblemente en esta semana anterior, es como si hubieras tenido una crisis de ansiedad. A lo mejor me dice Richard, ya estoy cansado, cansada de entregar todo a los demás, de confiar tanto en los demás, como que te gustaría desaparecer. No que tú de repente quieras acabar con tu existencia, no. Como que te gustaría estar en otro lugar, en otro ambiente, en otro país, en otra casa, en otro trabajo, Tauro. Te siento así, ¿vale? Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros es como que estuvieras rodeado con tanta gente, pero tú sientes como que no cuentas con ellos. O de repente, Tauro, piensan que aquí la persona fuerte de carácter, la persona que nunca tiene problemas, eres tú. Pero siento como que me dice Richard, no encajo, no me siento bien con ellos. Siento como que me dice Richard, me he llevado lo que es una decepción. No pensé que esta persona actuaría de esta manera o que nosotros terminaríamos de esta manera. O estás un poco de repente decepcionado, defraudado, cariño, porque no ha salido lo que es un proyecto o porque tienes sueños, metas. Tranquilo, mi querido bisonte, que todos tenemos un mal día. Tranquilo. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta de los enamorados, Géminis. Me sale Virgo. Me sale Cáncer. Cierras con un Aries. Iniciales. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido bisonte, ¿qué me quieren decir? La letra H, la letra G, la letra E, la letra G, la letra P, mi querido Tauro. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas.
Bisonte. Mi querido Tauro, ¿qué está pasando contigo, cariño? Estás como un poco ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa. Es como que tu corazón o tu intuición te dice algo. Como que estás así, Richard, siento que va a pasar algo, siento que voy a tener un problema. A lo mejor te pasa como le pasa a mi madre, cuando uno de sus hijos se va a enfermar, a ella le hinca mucho lo que es el pecho, le duele el pecho, ¿vale? Será porque estamos unidos con el cordón umbilical, ¿no? Pero siento, mi querido bisonte, como que tú estás un poco estresado, estresada. Mira esta carta. Si te das cuenta, representa lo que es la carta de 9 de espadas. Estás a punto de tirar la toalla, ya que hay un personaje, cariño, que viene a hacer destrozos. Viene con esa autoridad de reclamo. Viene con esa autoridad, cariño, de repente de decirte algo. Es una persona que está como en plan garrapata detrás de ti, cariño. Siempre chinchando, siempre de repente diciéndote que tú no puedes, o de repente recordándote algo del pasado. Y esta situación, bisonte, te tiene un poco estresado. Vamos a ver qué más me quieren decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Tenemos lo que es la carta del mago, bisonte. Cuando en una lectura te sale la carta del mago, te está diciendo de que todo va a ir bien. O de que simplemente, mi querido Tauro, tú eres una persona fuerte y tú vas a encontrar la forma de resolver esta situación. Por eso que te dije al principio, un mal día lo tenemos todos, Tauro. Esta carta te dice, ¿por qué te preocupas tanto si tú eres una persona inteligente, eres una persona trabajadora, eres una persona muy espiritual y vas a poder con esto y con más? Te dice la carta del mago, bisonte. La carta del 4 de espadas. Pero siento, mi querido bisonte, que tú posiblemente me dices, Richard, yo quiero que esto se resuelva ya. Llevo arrastrando esta situación mucho tiempo. Me estoy agotando. Quiero tirar la toalla. Tú necesitas una señal. Tú necesitas una respuesta. Porque la carta del 4 de espadas, si te das cuenta, este personaje está lo que es en el suelo. Todo se ha caído. Y está mirando lo que es el reloj. Estás esperando ese contacto. Estás esperando esa comunicación, esa respuesta. Es como que también para un grupo de ustedes, Tauro, me dijeran, Richard, ¿por qué esta persona se ha puesto en contacto? Algo que tú de repente has estado deseando hace mucho tiempo. Y ahora sucede. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué ha dado señales de vida y ahora no dice nada? Vamos a continuar. Tú ve tomando lo que es tuyo. La carta, cariño, del 7 de bastos. Siento, mi querido bisonte, que posiblemente como esa persona no te responde o no te dan de repente ese mensaje o esa noticia, esa respuesta, porque no todo tiene que ser amor, puede ser documentos, trámites legales, algún asunto personal, Tauro. Siento que me dice Richard, no voy a continuar esperando y voy a buscar una respuesta, voy a buscar una explicación. Tienes ese impulso, Tauro. Vamos a continuar. La carta de la reina de espadas. Pero la carta de la reina de espadas te dice, Tauro, no hagas las cosas posiblemente por el impulso. Tómate un tiempo para pensar, para reflexionar, Tauro. Es como que tú, Tauro, también quieres reclamar algo a alguien, Tauro.
Es como que tú quieres de repente ir a por todas. Así, en plan guerrero, en plan guerrera. Pero esta carta te dice, tómate las cosas con tiempo. Medita, reflexiona, el pro, las contras. ¿Qué consecuencias puede traer, cariño, que tú vayas y toques la puerta de esa persona, que tú te pongas en contacto, que tú reclames algo? También puede estar relacionado con el trabajo, porque tenemos la carta del mago, Tauro. A lo mejor tú me dices, Richard, llevo mucho tiempo soportando esta situación y ya estoy hasta aquí. Voy a dar cara. Te dice que todavía te lo pienses, Tauro. Piénsatelo. Vamos a ver, cariño, es como que está a punto, corazón, de que estalle prácticamente la bomba de Hiroshima, cariño. Está a punto, porque esta carta se aproxima a la carta del 10 de espadas. Y la carta del 10 de espadas nos dice, algo terrible sale a la luz. O tú tocas fondo. Te está diciendo, lo peor viene. También te está diciendo la carta del 10 de espadas. Pero la carta 9 de espadas, cariño, es como que tú dices, Richard, a mal paso dale prisa. Ya sé lo que hay. Ya sé cuáles son sus intenciones. Ya sé que esta persona no me quiere o está hablando mal de mí. Y yo quiero encarar. Y las cartas te dicen, tranquilízate. Ya sé que esta persona me está engañando. Tranquilízate. Todavía no es momento. Luego, pero por el momento no. No es momento. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Dice, la colaboración creativa, mi querido Tauro. Mira, siento, mi querido Tauro, que posiblemente tú eres una persona con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un guepardo o leopardo y está encima, cariño, de una columna, una estructura. Detrás hay un búho. Debajo de ese búho, cariño, está el huevo cósmico, las oportunidades, Tauro. Pero siento, mi querido bisonte, que en estos momentos puede ser que te da un poco de vergüenza, un poco de pena, a lo mejor de repente contar tu situación a una persona o pedir favor a una persona. ¿Qué va a pensar Richard? Que soy un aprovechado, una aprovechada. No quiero estar regando mi historia por todo el mundo. Yo voy a resolver mis problemas. Mi querido bisonte, eres una persona con carácter, eres una persona que quiere hacer las cosas honestas, pero en este momento necesitas que alguien te apoye o alguien te guíe con su consejo, me dicen Tauro. No te encierres en tu mundo, bisonte. Eso es lo que te está diciendo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué más me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Es una respuesta general. Tauro, Tauro, Tauro. Es una respuesta general. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Opción 2. La carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, bisonte, cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Vale, Tauro? Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Siento que hay una persona, Tauro, que en vez de ayudarte, te complica más la vida.
como que cada vez que tú tienes contacto con esta persona, terminas en discusiones, en líos, en pleito, Tauro. La carta de la reina de bastos. Es como que inclusive esta persona viene con esa fuerza de reclamo, como que se siente con ese derecho de tu persona, de tu vida, de tu familia. Es una persona que viene siempre a buscar los 5 pies del gato. La carta del 4 de copas. Inclusive, mi querido Tauro, es como que tú en algún momento me dices, Richard, yo siento que esta persona nunca viene por algo bueno. Cada vez que esta persona se acerca a mi vida, alguna historia me trae o simplemente me va a complicar la vida. Richard, pero ahora me dice que ha cambiado. Ahora me dice que por favor le dé una oportunidad, porque tenemos la carta del 4 de copas. Puede ser con una persona con la cual tú has discutido, ha habido un conflicto, ha habido un lío, puede ser amigos, familia, hermanos, pareja, y te dice, he cambiado, por favor, dame una oportunidad. Vamos a ver. Y cierras con la carta del as de copas. Inclusive, mi querido Tauro, este personaje te va a llorar. Te va a llorar, cariño. Te va a decir, por favor, voy a hacer lo que tú quieras. Pero es como que tu intuición te dice algo, bisonte. Es como que me dice Richard, no me convence, Richard. Esta persona siempre me trae problemas. Pero esta persona, cariño, quiere estar en tu vida. Y esta persona te dice, por favor, dame una oportunidad. Necesito hablar contigo. Te recomiendo que hagas caso de tu intuición. Solamente eso. Muy bien. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? Las características, ¿vale, bisonte? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Quizá de repente por eso, mi querido bisonte, tú me dices, Richard, ya estoy cansado de rodearme con ese tipo de persona que siempre me dice que voy a cambiar y nunca cambia. Ya estoy cansado de confiar en los demás y al final mira cómo me pagan. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un cáncer, pero también puede ser Escorpio o Piscis. Con esta persona, mi querido bisonte, has tenido un problema. Puede ser que sea tu pareja o tu familia, o una persona muy cercana. Piel blanca, cabello largo, puede ser pelirroja o se pinta el cabello de algún color. La carta de la sacerdotisa. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros están teniendo una conexión muy fuerte con un familiar. Esté en esta tierra o esté lo que es en la parte espiritual. Puede ser de piel blanca o piel trigueña. Le gustaba pintarse el cabello. Una persona muy espiritual, una persona que le gustaba siempre estar muy arreglado, arreglada, o le gusta estar bien arreglado. Este personaje, cariño, posiblemente se manifiesta porque quiere protegerte, Tauro. La carta de la reina de oros. Estás esperando quizás el apoyo económico de una persona que quizás es mucho más moreno que tú. O de repente tú eres rubio o rubia y esta persona es trigueño, trigueña o blanco, pero es más moreno. Esta persona económicamente está muy bien, simplemente que se lo está pensando o de repente, cariño, está poniendo todo en orden, ¿vale? Elemento tierra, quizás, Capricornio, Tauro, Virgo. Bendiciones, corazón. Te recomiendo, mi querido bisonte, tómate las cosas con calma. No actúes de una forma precipitada, porque no vaya a ser que luego, cariño, te arrepientas de tus decisiones. Hasta la vista. Sé feliz, bisonte.